Bueno, buen día muchachos. Entonces, tal vez algunos comentarios con respecto a la tarea número uno por ahí para ir aclarando. Con respecto, digamos, a lo que es el concepto de naturaleza de una magnitud y dimensión de una magnitud, yo creo que es muy importante hablar algunas cosas. Por ejemplo, el caso de la frecuencia y velocidad angular, ¿verdad? Es discutible si tienen o no la misma, digamos, naturaleza, porque parece que no es claro que tengan la misma naturaleza, ¿verdad? Es discutible. Cuando digo discutible, es que no hay una respuesta como si tienen o no tienen la misma naturaleza. Personalmente yo considero que no tienen la misma naturaleza por la parte adimensional. Tienen la misma dimensión, pero no tienen la misma naturaleza. Y esa naturaleza justamente se debe a que en el caso de la velocidad angular estás midiendo un ángulo en el tiempo, pero en frecuencia estás midiendo ciclos en el tiempo. Y esa naturaleza es la que hace que usted no pueda intercambiar las unidades. Por otro lado, en el caso del torque y la energía, eso es muy interesante, chicos, porque el torque y la energía es así, evidentemente, no hay discusión, tienen diferente naturaleza, a pesar de que tienen la misma dimensión, ¿verdad? La misma dimensión. Ahora, ¿se puede utilizar la unidad de energía Joule para medir torque? La respuesta es no. La respuesta es no. No pueden medir el torque en Joule, ¿verdad? Y la respuesta es no, pero es por un tema más de convención, porque podríamos ponernos de acuerdo y utilizar la misma unidad. Sin embargo, por una cuestión de convención no se hace, ¿verdad? Hay un tema más de convención a pesar de que tienen la misma dimensión. Hay cantidades o hay magnitudes que pueden tener la misma dimensión, que pueden medirse con las mismas unidades y sin embargo tener naturalezas diferentes, ¿verdad? Por otro lado, en el caso de la presión, que por ahí les pregunté, sí, es un escalar y se obtiene justamente porque hay un producto de la fuerza entre área, ¿verdad? Digamos, el área sigue siendo un escalar, pero la fuerza es un vector, pero esa se multiplica y un producto punto por un vector normal al área. Y justamente ese producto punto es el que hace que usted pueda convertir la fuerza justamente a un escalar. Es importante, chicos, que ustedes puedan explicar este tipo de conceptos de manera clara. Para mí la claridad es súper importante porque eso demuestra que los están entendiendo, ¿verdad? Por otro lado, en la parte de gravedad local, por ahí noté que algunos tienen que tener un poquito más de cuidado con las unidades de medida, porque creo que utilizaron el Excel, pero metieron el valor en grados y hay que meterlo en radianes o hacer una conversión para que te pueda dar el valor correcto de la aceleración de la gravedad local. Entonces esa parte es importante que la revisen por ahí porque ese ejercicio lo vamos a ir retomando en algún momento, ¿verdad? En el caso de las conversiones, chicos, no me utilicen Google como referencia para una conversión, sino entonces no tiene sentido este curso. Si yo voy a utilizar los conversores de Google, entonces no vemos conversiones. Eso no se hace. Usted utiliza los factores oficiales de la orden de Mendenhall. Era la libra Avoirdupois, las 231 pulgadas cúbicas igual a un galón. O sea, usted tiene que partir de los factores oficiales de la orden de Mendenhall para poder hacer las conversiones a las unidades del sistema internacional. Por eso yo les di una serie de factores oficiales. Ahí en la solución van a estar de la tarea. Entonces, usen los factores oficiales. Piensen que ustedes van a ser contratados para validar los factores de Google, no al revés. No es que usted usa los factores de Google para validar si el cálculo que usted hizo está bien, no. A usted lo van a contratar para decir, ¿están o no bien los factores de Google? ¿Están bien los factores de la Casio, de la calculadora de conversión? Entonces, esa es la idea. La idea es que partamos desde los factores oficiales. Justamente en las próximas sesiones vamos a ir viendo el efecto justamente de no utilizar un factor oficial. Eso introduce una incertidumbre que se llama incertidumbre por redondeo. Usted en el momento en que utiliza un factor no oficial vas a tener que truncar una cantidad de cifras significativas. Y ese truncamiento introduce una incertidumbre artificial que usted se la podría comer. Usted podría eliminarla si utiliza los factores oficiales, ¿verdad? Por otro lado, conceptos como libra masa y libra fuerza. Chicos, en principio, una libra masa debería pesar una libra fuerza aproximadamente, pero hay pequeñas diferencias. Entonces, no me pueden poner ahí que una diferencia es de 400 y pico de gramos, ¿verdad? Porque no es así, es porque hicieron mal algo en el cálculo. Entonces, revisen esa parte.
Una cosa es el slug y otra cosa es la libra masa. Yo siento que en eso había confusiones. Igual en la cuestión de la tonelada, revisar un poquitito esa parte por ahí. Las pruebas de bondad de ajuste en general estuvieron bien. El único problema ahí, chicos, es que siempre hay que declarar la hipótesis, digamos, con unidades e indicando específicamente los valores de media y desviación estándar en cada una de las pruebas de hipótesis que uno haga, ¿verdad? El valor de P nunca es cero. Si mi nitable le tira a usted cero, realmente, y si yo le estoy pidiendo el valor de P, es que me diga el valor de pera, puede ser 10 a la menos 32, pero no es cero, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, lean siempre las instrucciones en la tarea. Si yo les pido a ustedes, calcule el valor de P, es porque yo le voy a evaluar que usted haya calculado eso. Entonces, lean muy bien las instrucciones de la tarea, que sobre eso es que se califica. Pero en general, muy bien. Yo realmente los felicito por el esfuerzo que hicieron, porque yo sé que primer semana de clases y que lo reciban con una tarea así, yo sé que también implica un compromiso de todos ustedes. Lo que yo quiero es que todos ustedes aprendan. Y justamente este curso es muy importante porque este es el único curso de estimación de incertidumbres que ustedes llevan en la carrera. Es el único curso. Y este curso hay que llevarlo bien. Y posiblemente no va a haber otro curso en sus vidas profesionales donde se les hable con tanto detalle de este tema. Y por lo tanto, yo quiero que esto ustedes lo aprendan de la mejor manera, ¿verdad? Por ahí les dejé un video asociado al tema de convoluciones. No sé si lo lograron ver, ¿verdad? El video es el enfoque que yo quiero que ustedes sepan de convoluciones, ¿verdad? No es repetir una lección de convoluciones de un curso de métodos matemáticos, ¿verdad? Porque posiblemente ya ustedes lo han llevado. Son los temas que me interesan a mí desde el punto de vista de la aplicación en análisis de incertidumbres. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? No sé si hay algún comentario, chicos. Ya tengo 21 personas conectadas, creo que estamos todos. Ahí veo a María Fernanda, don Oscar, Hans, Julio y Ever, ¿verdad? Bueno, Daniel, ahí. Ah, profe, no, yo nada más iba a decir que yo tengo dudas de la tarea, entonces no sé si podía hacérselas como al final de la clase o Sí, en puede ser. consulta o Puede ser no al sé. final de la clase o ahora en consulta. Yo tengo consulta hoy a la 1 de la tarde, cualquier cosa, incluso un Ok. toquecito antes. Podemos verlas ahí con mucho gusto, ¿verdad? Tomen entonces todas esas observaciones y para ir mejorando para la tarea número 2, ¿verdad? Muy bien, hoy quiero arrancar la clase de hoy hablando de algunos conceptos ya prácticamente para empezar a enfrentarnos a la guía de estimación de incertidumbres. Pero para ello quiero digamos, quiero hablar de algunos conceptos que yo creo que son importantes. El primero de los conceptos, chicos, tiene que ver con lo que es exactitud, precisión, sesgo, corrección, incertidumbre. Quiero que veamos un poquito de esos conceptos desde el punto de vista, digamos, práctico. Para ello, quiero que vean lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que usted está haciendo un experimento. Usted quiere determinar el valor de una magnitud. Esa magnitud puede ser la que usted quiera, ¿verdad? Podría ser, no sé, usted quiere medir la constante de gravitación universal, usted puede medir, no sé, el área de Costa Rica, usted quiere medir la altura ortométrica en un laboratorio, usted quiere medir el periodo de un péndulo, la gravedad local, lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces, eso tiene un valor que es el valor del mensurando. Vamos a marcarlo, por ejemplo, gráficamente en algún punto, ¿verdad? De una escala. Entonces, supongamos que yo tengo una escala horizontal y en esa escala horizontal, a marcar esa escala horizontal de esta manera, ¿verdad? Tiene ahí un determinado valor, tenemos un mensurando, ¿verdad? Entonces, ese mensurando, digamos que va a estar acá. Y vamos a decir que este es el valor del mensurando. Ahora, hay que partir de un hecho. El valor real de ese mensurando, nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Piénsenlo así. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿verdad? Piensen que el único que lo conoce es Dios. Nada más Dios sabe cuál es el valor. Él sabe cuánto es lo que mide porque él conoce toda la naturaleza, pero nosotros como humanos no sabemos cuánto vale ese valor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los humanos? Lo que hacemos es un experimento. ¿Para qué? Para ver cuánto, para poder tratar de leer a la naturaleza, para poder tratar de hablar con la naturaleza
y que la naturaleza nos diga a nosotros cuál es el valor de ese mensurando. Vean qué bonito. Entonces, para eso necesitamos la metrología, para eso necesitamos medir. Usted llega y formula un experimento. Entonces, vean qué bonito. Usted llega y formula el experimento y ese experimento le da a usted una serie de valores. Usted define cómo quiere medir, etcétera, etcétera. Vamos a pensar que usted ese experimento construye un histograma, ¿verdad? Y ese histograma usted lo podría aproximar. Usted puede hacer una prueba de bondad de ajuste y decir, bueno, es aproximadamente una distribución normal. Nosotros los físicos utilizamos modelos y la distribución normal, bien que mal, es un buen modelo para representar las mediciones, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que por alguna razón usted llegó, hizo un experimento y le dio que ese experimento sigue una distribución normal de esta forma, ¿verdad? Donde aquí está el valor de la media y, y hay un cierto nivel de dispersión. Por eso es que lo dibujo de esta manera, como una gaussiana con dos colas, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Muy bien. Ahora, evidentemente, este es el valor que yo medí. A esto le vamos a llamar, digamos, este valor de aquí es la media. La media es un promedio, pero ese promedio es estimador de una media. Eso lo vamos a llamar como la media. Pero esta media, evidentemente, es una media que no está coincidiendo con el valor del mensurando. Aquí tenemos un problema, es un problema de veracidad, es un problema de sesgo y eso es grave, ¿verdad? Entonces, digamos que esta es una media sin corregir. Ahora, el hecho de que usted tenga una media que sea distinto al valor del mensurando, implica que usted tiene que tomar una acción. Implica que aquí hay un sesgo. Entonces usted lo que necesita es aplicar una corrección. ¿Y a qué se debe que pueda haber este sesgo? Bueno, probablemente a errores que llamamos errores sistemáticos. Hay errores sistemáticos dentro de una medición y esos errores sistemáticos, ¿cómo los puedo compensar? ¿Cómo compenso un error sistemático? Un error sistemático lo puedo compensar a través de una corrección. Ahora, si yo supiera cuál es el valor del mensurando, aplico exactamente la corrección, pero yo no lo conozco. Yo puedo hacer mis mayores esfuerzos por tratar de predecir esa corrección, por tratar de ver cuánto es esa corrección. Entonces yo hago modificaciones al experimento, analizo los sesgos, hago un estudio más detallado del comportamiento de las derivas, etcétera, y entonces puede ser que usted al cabo, digamos, de hacer ese proceso obtenga, por decir así, una nueva, digamos, una nueva medición, ¿verdad? Hace un nuevo experimento y obtiene este valor, donde tu nueva media va a estar acá. Ya mucho mejor que la anterior, más cercana al valor del mensurando. Vamos a decir que esto es lo que llamamos una media corregida. ¿Ok? Esa corrección que usted realiza es la diferencia, digamos, que usted va a tener de la medición original, de la media original, a esta nueva media corregida. A esto que está aquí, a esta diferencia, si la medimos en esta dirección, la vamos a llamar corrección, ¿de acuerdo? Si la mido en el sentido opuesto, de la corregida hacia la sin corregir, se llama error. Error de indicación, ¿de acuerdo? Error de indicación. En cambio, en este sentido se llama corrección. La corrección es algo que yo le sumo a la media sin corregir. Piénsenlo así. Yo tengo una media sin corregir. Yo voy a llamarla Y barra sin corregir. Le sumo una corrección y entonces ahora sí, ya tengo una media corregida. ¿De acuerdo? Ese es el modelo. Ahora, el hecho que yo haya corregido no quiere decir que mi valor corregido coincide exactamente con el valor del mensurando. Podría haber una pequeña diferencia. Entonces aquí ustedes pueden ver, pequeña o grande, ¿verdad? No sabemos. Aquí hay un error que es un error desconocido. Es un error desconocido que usualmente en toda medición se da. Es un error desconocido y se debe a un efecto sistemático, ¿verdad? Pero ya ese error es menor. Uno lo que procura con un buen experimento es evitar que ese error desconocido por un efecto sistemático sea lo menor posible, ¿verdad? Ahora, no perdamos de vista lo siguiente. Quiero que vayamos aquí, digamos,
a esta dispersión de valores. Nosotros, digamos, pensemos que esta distribución tiene el mismo tamaño de dispersión. Entonces, por ejemplo, aquí definamos, digamos, los puntos de inflexión. Aquí definimos una desviación estándar, o sea, la distancia que yo tengo de la media a cualquiera de estos extremos genera una desviación estándar. Y entonces, la medida de dispersión que yo tengo aquí me dice algo. Me dice que yo puedo tener algún tipo de error aleatorio. Es decir, yo realmente tengo dos tipos de errores. Aquí este error que puede estar cambiando de positivo a negativo. A este error le voy a denominar por nombre error aleatorio. El error aleatorio es impredecible. A veces es positivo, a veces es negativo, y lo máximo que uno puede hacer es cuantificar alguna medida de dispersión, como por ejemplo la desviación estándar, que en el caso de una distribución normal, en una probabilidad de cobertura del 68,27%, la media más menos una desviación estándar nos da una idea del nivel de dispersión. Y eso es lo que uno hace con un error aleatorio. El error aleatorio no lo podemos corregir. Lo que podemos hacer es compensarlo realizando varias mediciones. Entonces, por eso un experimento es importante realizarlo bajo condiciones de repetibilidad. ¿De acuerdo? Y la repetibilidad de alguna manera nos permite a nosotros corregir esos errores aleatorios, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué conceptos hemos hablado aquí? ¿Qué es un valor corregido, un valor sin corregir? ¿Qué es una corrección? ¿Qué es un sesgo? El sesgo es el tamaño del error, es el negativo de la corrección. ¿Qué es un error aleatorio? ¿Qué es un error sistemático? Y el valor del mensurando, que podríamos decir que es como mi valor convencional, ¿verdad? Ese es el valor convencional. Ese es el lenguaje que tenemos que ir manejando. Para que un experimento tenga exactitud, tiene que tener dos propiedades. Primero, precisión y luego veracidad. La veracidad es que la media coincida con el valor de ese mensurando o ese valor de referencia que yo quiero, ese valor convencional. Entonces, eso es la veracidad, que un promedio infinito de valores coincida con ese valor del mensurando. Pero la precisión es importante. Si usted tiene veracidad, pero no tiene precisión, tenemos problemas de exactitud. Entonces, la exactitud no se puede medir. Lo que usted puede medir es la precisión de un experimento. La veracidad, usted puede evaluarla a partir de una prueba, eso sí. La veracidad es como un don, o lo tiene o no lo tiene. Usted tiene veracidad o no tiene veracidad. No es que usted tiene más o menos veracidad, no. Usted dice la verdad o no dice la verdad, punto. Así funciona la metrología. Entonces la veracidad es eso. Si un laboratorio tiene muy buena precisión, pero no tiene veracidad, no puede tener exactitud porque está mintiendo en sus valores. Entonces, tenés que tener veracidad. La veracidad es crítica. Y por eso es que muchos laboratorios participan en lo que se llama ensayos interlaboratoriales. Los ensayos interlaboratoriales es, tomamos, por ejemplo, una pesa y entre 5 o 6 laboratorios nos ponemos de acuerdo y la calibramos todos para ver cuánto es el valor de masa convencional y luego nos comparamos. Nos comparamos a escondidas. Miren qué interesante. Por ejemplo, si nosotros aquí hiciéramos un interlaboratorial, nosotros 21 personas, cada uno de ustedes calibra la pesa, a cada uno de ustedes se les asigna un número desconocido, pero usted no sabe quién es quién. ¿Para qué? Para que cuando vean los resultados no sepan quién salió desviado, quién no salió desviado, y usted internamente sepa qué correcciones vas a tener que hacer. Entonces, eso es lo primero con lo que quería arrancar. No sé si hay alguna observación al respecto de estos conceptos, chicos. Bueno, ya con eso yo les invito a irle entrando al primer capítulo de la GUM, ¿verdad? Que lo vayan leyendo por ahí, porque yo creo que ya ustedes tienen ahí los conceptos necesarios para poder entenderlo. El segundo concepto con el que yo quería continuar aquí, es empezar a rellenar algunos conceptos. Ese es una serie de términos. Es hablar primero de lo que es el principio de medida. Principio de medida. Entonces, a ver, esto es muy importante. Cuando usted realiza una medición, lo primero por lo que usted parte es un principio. El principio de medida en metrología lo vemos como el fenómeno físico que yo estoy utilizando para poder realizar la medición. Voy a darles algunos ejemplos. Por ejemplo, no sé si ustedes han oído hablar del efecto Doppler, ¿verdad? El efecto Doppler se puede utilizar para medir velocidad.
Entonces el principio que se emplea para medir velocidad podría ser el efecto Doppler. Hay otros principios, pero entonces el efecto Doppler es un ejemplo de un principio que usted puede utilizar para medir velocidad. Por ejemplo, el efecto Josephson. El efecto Josephson es un efecto que ustedes pueden utilizar para medir tensión. Aquí es importante, usted habla de tensión o diferencia de potencial, no se dice voltaje. Voltaje es un término no muy técnico, ¿verdad? Usted no dice voltaje, usted dice tensión o diferencia de potencial. El efecto Josephson es un efecto que se emplea para poder medir tensión, digamos, con alto nivel de exactitud. Por ejemplo, también tenemos lo que se llama el efecto termoeléctrico. Usted podría utilizar el efecto Seebeck también, ¿verdad? Vamos a poner aquí unos ejemplos nada más. El efecto termoeléctrico, este se puede utilizar para poder medir temperatura. Usted podría usar, por ejemplo, el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes, este se usa mucho. El principio de Arquímedes se utiliza, por ejemplo, para poder medir densidad. En el caso de los densímetros se vuelve muy importante. O aunque ustedes no lo crean, este principio se utiliza mucho en lo que es calibración de pesas, calibración de masas, digámoslo así. La parte de calibración de masa se basa justamente en el principio de Arquímedes. Hay otros principios, por ejemplo, para medir cantidad de sustancias se utiliza un principio que se llama la absorción de energía. Ese también es otro principio que ustedes pueden emplear. Está el efecto Raman, que se utiliza también para medir el número de onda de vibración molecular. O sea, usted puede utilizar algún principio físico para poder realizar una medición, ¿verdad? Ahora, una cosa es el principio y ahora con ese principio usted define un método, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la diferencia del método? El método es algo más específico. El método de medida. Los términos se parecen, pero la clave está aquí justamente en utilizar un lenguaje lo más preciso posible. ¿Qué es el método? Bueno, el método de medida es algo ya más específico asociado a un principio de medida. Entonces voy a darles algunos ejemplos. Por ejemplo, para lo que es calibración de masas, usted utiliza el principio de Arquímedes y construye un modelo, ¿verdad? Usted va a construir un modelo. El modelo, bueno, tiene que generarlo, hacer un diagrama de cuerpo libre, ver la fuerza boyante, ver el efecto del aire, construye el modelo y con ese modelo usted define un método. Y hay varios métodos para calibrar pesas. Entonces, para calibrar pesas, por ejemplo, para calibrar pesas hay varios métodos. Cada uno tiene características distintas, ¿verdad? Entonces voy a mencionarles algunos. Hay uno que se llama el método de doble comparación. El método de doble comparación consiste en que usted tiene una pesa a calibrar y una pesa cuyo valor lo conoce, que se llama pesa de referencia. Entonces, usted lo que hace es que coloca sobre un comparador la pesa de referencia, la que usted conoce el valor, anota el valor, lo retira, luego la pesa a calibrar la coloca, la retira, luego la vuelve a colocar, la pesa a calibrar y luego coloca el patrón. Ese proceso, que uno lo llama ABBA, es el método de doble comparación. A es patrón, B es calibrando, eso es un método. Hay otros métodos, por ejemplo, está uno que se llama el método de doble sustitución. El método de doble sustitución es muy similar, nada más que utiliza algo que se llama la pesa de sensibilidad en el tercer y cuarto paso para corregir algo que es asociado con la deriva del comparador, ¿verdad? Entonces está el método de doble sustitución. Hay otros métodos, por ejemplo, está un método que se llama el método ortogonal. El método ortogonal se utiliza para calibrar juegos de pesas muy grandes, ¿verdad? Para poder, digamos, trabajar con matrices de datos. Entonces, usted lo que tiene es un conjunto de pesas por calibrar, una serie de patrones por calibrar, o ese es solo un patrón,
y necesitas hacer métodos de subdivisión a través de lo que llamamos una pesa testigo. Entonces hay métodos que se llaman métodos ortogonales. Método ortogonal es un ejemplo de una serie de métodos que se llaman los métodos matriciales. Y ahí hay otros. Está el método de comparación simple, ¿verdad? Están varios métodos. Entonces, los métodos es eso. Son cuestiones un poquito más específicas que usted describe. O sea, usted puede tener un mismo principio, pero varios métodos para poder resolver ese principio, para poder aplicar ese principio, ¿verdad? En metrología dimensional, por ejemplo, existen métodos que se llaman métodos diferenciales, donde los métodos diferenciales me permiten a mí construir una medida a partir de dos puntos de referencia y poder medir de ahí una diferencia. Eso es un método diferencial, ¿verdad? Y así hay varios métodos, ¿verdad? Ahora, cuando usted ya tiene un principio y tiene un método, define algo que se llama el procedimiento de medida, que es muy diferente. El procedimiento de medida ya es un conjunto de instrucciones. Incluso un procedimiento puede llevar varias páginas, incluso, donde en ese procedimiento de medida usted puede definitivamente ya dar especificaciones como, por ejemplo, cuánto es la cantidad de mediciones que usted debe realizar. La cantidad de mediciones. Usted responde a esta pregunta. ¿Cuáles instrumentos de medida vas a emplear? ¿Por qué? Porque usted puede tener varias balanzas, por ejemplo, para poder calibrar pesas. Bueno, ¿cuál utilizas en cada caso y cómo se utiliza, verdad? ¿Cuáles cargas vas a utilizar si hay que hacer una caracterización de la balanza? ¿Cuál analista vas a emplear? O sea, ¿cuál técnico es el que va a calibrar? ¿Habrá alguna especificación en cuanto a condiciones ambientales? ¿Cuáles son los patrones que usted va a emplear? No puede usar cualquier patrón. ¿Dónde va a realizar la calibración? Etcétera. Ese tipo de cosas ya más específicas están escritas dentro de un documento que se llama procedimiento de medida. Entonces, por ejemplo, si usted quiere desarrollar algún procedimiento de medida, hay páginas como por ejemplo el Centro Español de Metrología que tiene procedimientos de base que le permiten a usted poder tener algo para poder redactar un procedimiento de medida. Los procedimientos de medida van a depender un poco de cada método, de lo que usted quiera hacer. No se puede generalizar un procedimiento de medida, porque los procedimientos deben ser adaptados al equipo, al laboratorio, a los técnicos, a las condiciones, a los patrones, etcétera, que usted tenga. Y cuando usted desarrolla un procedimiento de medida, usted debe validarlo. ¿Por qué? Porque el procedimiento de medida debe dar, todo esto debe dar una cosa que se llama un resultado de medida. Y ese resultado de medida debe ser confiable. La metrología es muy pragmática, chicos, es absolutamente pragmática. Y la diferencia, digamos, de nosotros como ingenieros de otras ramas es el pragmatismo. Es cruel, pero es la forma en que nosotros nos medimos. Si usted quiere ver si usted está bien o está mal, compárese contra otro valor de referencia. Y la respuesta puede ser un sí o un no, un blanco o un negro. La metrología para eso existe, para ver si usted está midiendo bien o está midiendo mal. Justamente para eso. ¿Verdad? Uno no se mete en esto de metrología, obviamente, se mete para ser mejor persona. Usted va a ser una persona ahora más detallista, va a ser una persona que va a tener más cuidado con el uso del sistema internacional, que va a cuestionarse las cosas, no solamente es aplicar una fórmula y ya, sino que usted va a ser mejor persona, pero mejor persona porque usted cree en los resultados. Para nosotros los resultados son muy importantes. Un resultado de medida puede ser la indicación de un instrumento. Puede ser el resultado de un promedio de varias mediciones. Puede ser un resultado antes de aplicar una corrección o puede ser un resultado después de aplicar una corrección. Un resultado de medida, sí les comento algo, está definido a partir de un mensurando y tiene que estar acompañado de una incertidumbre para que él pueda reportarse de manera completa. Si usted da un resultado sin su incertidumbre, el conocimiento que usted tiene acerca de ese fenómeno es limitado y es un poco vago. Entonces, es importante que eso lo vean. Pueden revisar estos términos ahí en la
BIM, es bueno que lo lean. Lean la BIM con ojo crítico. No es solamente aprenderse lo que ahí dice. La BIM va a estar ahí siempre. Ustedes la van a tener a mano. Es tratar de entender con qué objetivo siempre fue escrita, ¿verdad? Pero entonces quería hablar un poquito de eso porque eso es muy importante para poder entender justamente la forma en que se redacta la GUM, ¿verdad? La Guía de Estimación de Incertidumbre. Muy bien. Otro concepto más. La idea hoy, chicos, es empezar con una serie de conceptos. Yo quiero que ustedes se vayan empapando un poquito de esto, tal vez lo sientan un poco disperso. Ustedes dirán, sí, pero ¿cómo es esto? Empezamos hablando de error y corrección y ahora de principio de medida y ahora me vas a saltar para otro lado. Bueno, son conceptos que yo necesito que ustedes tengan ahí en cuenta. Tercer concepto, este ya sí es mucho más concreto. No sé si ustedes alguna vez los habrán visto, pero hoy quiero mostrarles lo que son los certificados de calibración. Bueno, yo me imagino que a estas alturas de su vida les han hablado del concepto de trazabilidad. ¿Hay alguien que me pueda explicar qué entiende por el concepto de trazabilidad? De los que están aquí. Algo se puede rastrear. Ajá, por ahí está el asunto. Usted puede rastrearlo, ¿verdad? Hay una definición formal de trazabilidad en metrología que es la siguiente, es la propiedad de un resultado de Permiso, medida. por aquello, la pantalla se dejó de compartir. Sí, la acabo de dejar de compartir ahí. La acabo de dejar de compartir porque quiero mostrarles otra cosa. Bueno, les decía que, digamos, la trazabilidad es una propiedad de un resultado de medida tal que ese resultado puede ser comparado contra otra referencia a través de una cadena ininterrumpida de calibraciones, ¿verdad? Eso es, ese concepto de repente tal vez la primera vez que uno lo ve es como un poco extraño, ¿verdad? ¿Cómo es eso de una propiedad? Es decir, una medición, chicos, puede o no tener la trazabilidad. Es una propiedad de la medición. Y esa propiedad es que, por ejemplo, si yo tengo una regla que está calibrada, si tiene trazabilidad, tiene que estar calibrada contra otra de mayor nivel de exactitud. Si yo tengo una pesa, una balanza, por ejemplo, la balanza de baño de sus casas o la balanza donde ustedes, no sé, pesan lo que quieran, esa tiene que estar calibrada con pesas. Pero esas pesas a su vez tienen que haber sido calibradas contra patrones que a su vez han sido calibrados contra el patrón nacional y que a su vez han sido calibrados contra la definición del kilogramo dada por el Sistema Internacional de Medidas. Por darles un ejemplo. En este país, en Costa Rica, la trazabilidad de lo que son pesas se da a través del Laboratorio Costarricense de Metrología en general. Y el Laboratorio Costarricense de Metrología tiene un juego de pesas que utiliza para darle servicios de calibración a las pesas suyas. Pero ese juego de pesas es calibrado contra un patrón nacional, un juego de pesas clase E1. Pero ese juego de pesas clase E1 a su vez es calibrado contra un patrón internacional que está dado por el NRC de Canadá, el prototipo número 76, y el cual a su vez es calibrado a partir de la definición del kilogramo dada por el Sistema Internacional de Unidades. Entonces tenemos una cadena de diseminación que inicia con la unidad del Sistema Internacional del kilogramo, pasa al NRC en Canadá, el NRC en Canadá brinda el servicio de calibración al Patrón Nacional de Costa Rica y el Patrón Nacional de Costa Rica le brinda el servicio de calibración a las pesas que usted utiliza en su casa, por ejemplo. Eso se llama trazabilidad. Tenemos que poder mantener una trazabilidad, ¿verdad? Ahora, la trazabilidad requiere de varios requisitos. Requiere, por ejemplo, de reporte de incertidumbre, requiere de documentación, requiere de competencia técnica, requiere, bueno. Hoy nos vamos a centrar en uno de esos requisitos que establece la ILAC. De todos los requisitos, hay uno que es muy importante, que es la documentación. Y en la documentación usted demuestra la trazabilidad a través de un certificado de calibración. Entonces yo les voy a mostrar aquí algunos certificados de calibración que me encontré por acá. Entonces, por ejemplo, no sé si lo lograrán ver, ¿verdad? Este es un certificado de calibración. Este certificado de calibración tiene un número. Esto que dice aquí es un número, ¿verdad? Este certificado tiene una fecha, es del 2014, ¿verdad? Y tiene un objeto a calibrar, un número de solicitud, una serie, un cliente,
etcétera, ¿verdad? Está firmado, justamente, ¿verdad? Tiene firmas que permiten obtener su validez, ¿verdad? Los certificados de calibración pueden ser digitales o pueden ser en físico, ¿verdad? Este es un certificado de calibración en físico que yo escaneé, ¿verdad? Tienen la información de un patrón a través del cual se da la trazabilidad. El objeto que yo estoy calibrando es un barómetro. Los barómetros miden presión atmosférica, ¿verdad? Entonces aquí está el patrón que yo utilizo. Es un monitor de presión de referencia marca Fluke. Ese es el patrón, que es un instrumento de mayor nivel de exactitud que el que yo estoy utilizando para calibrar. Y aquí están los resultados de la calibración en presión positiva. Presión positiva es por encima de la atmosférica. Entonces tengo el valor del patrón, el valor del instrumento calibrado y la corrección. Entonces quiero que le prestemos atención a esto, chicos. Todo certificado de calibración usualmente tiene una información muy similar a esta. Entonces vamos a ver si logramos aquí. Los certificados de calibración usualmente no se rayan, pero como para efectos didácticos yo voy a hacer algunas anotaciones aquí, ¿verdad? Pero no, en la práctica nunca los rayen, ¿verdad? Entonces vean lo siguiente. Aquí ustedes tienen el valor del patrón. El valor del patrón es el valor de referencia de la presión, 851, pero el instrumento marcó 849. Entonces aquí hay un error de indicación. El error es de -2. Es decir, si usted toma el valor del instrumento y le resta el valor del patrón, obtiene el error de indicación que es -2, -2 hectopascales. La corrección es el negativo del error. Si el error de indicación es -2, la corrección tiene que ser +2. Es lo que yo tengo que sumarle al valor del instrumento para obtener el valor del patrón. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esta corrección la obtiene uno de una calibración. El objetivo de la calibración es obtener ya sea el error de indicación u obtener la corrección del instrumento. Y esa corrección tiene una incertidumbre expandida de la cual ya vamos a hablar, que es de más o menos 1 hectopascal. Esa incertidumbre, ustedes pueden leer esta nota, es reportada multiplicando la incertidumbre combinada estándar por un factor de cobertura que se alcanza para una probabilidad del 95% y se determinó utilizando la GUM, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. El factor de cobertura es un factor de K igual 2. Muy bien. Entonces ahora viene una pregunta. Supongamos que yo voy a realizar una medición. Si la medición mía en mi instrumento me da 849 hectopascales, ¿cuál es el valor real? ¿Cuál es el valor de referencia? Pues no es 849. Habría que sumarle 2 y el verdadero valor tiene que ser 851 hectopascales. ¿Me explico? Esa es la interpretación que le vamos a dar al certificado. ¿Estamos claros hasta ahí? Okay. Sí, profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, claro. Digamos, cuando nosotros tenemos como ese resultado de calibración, vamos a tener como una tabla con valores específicos y correcciones específicas, o se puede sacar como una corrección general para todas las medidas del instrumento. Bueno, es excelente pregunta. Resulta que depende del instrumento. En el caso de un instrumento que tenga un rango de medida, como un barómetro que te mide desde un valor mínimo a un máximo, usualmente usted lo que tiene son varios puntos de medida. Y entonces usted, a partir de estos puntos de medida, podrías aplicar una corrección punto por punto. Hay instrumentos donde la corrección es constante, entonces usted puede simplemente hacer una corrección de un error sistemático y ya no tiene ningún problema. Hay instrumentos donde la corrección puede cambiar punto por punto. Vean que, por ejemplo, aquí la corrección vale +2, excepto en 857, donde vale +1. Usted podría decir, bueno, dependiendo del punto, puedo o no aplicar una corrección. Incluso se puede interpolar esa corrección. Don José Ortega. Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, digamos, aquí tenemos la corrección. Entonces, cuando ya yo voy a utilizar el equipo de calibración, digamos, ya... instrumento de calibración, instrumento de medida se llama. El instrumento de medida, ok. Cuando yo, digamos, ya terminó la calibración y todo, ya yo lo voy a utilizar en la experimentación o lo que sea. Ajá. Cuando yo lo utilizo, yo tomo una medida, entonces yo tendría a esa medida que sumarle la corrección. Correcto, a esa medida. Usted tiene dos opciones. O puede sumarle la corrección para que la incertidumbre le quede más pequeña, o puede ser el siguiente truco, que es el que quiero enseñarles. Si usted por alguna razón no puede
o no le es práctico aplicar la corrección, usted puede sumar el valor absoluto de la corrección con la incertidumbre. O sea, si usted saca el valor absoluto de esta corrección y le suma la incertidumbre, aquí le va a dar 3 hectopascales, ¿verdad? ¿Lo ven ahí? Sí, la anotación que estoy haciendo. Y igual en este caso va a dar 3, en este va a dar 2 hectopascales, en el caso del punto de 857 y en los otros 3. Entonces nosotros decimos que la incertidumbre de este instrumento, si no aplica corrección, don José, es de 3 hectopascales, sigue una distribución normal con un factor de cobertura de K igual 2. Entonces, usted puede utilizar una incertidumbre de 3 hectopascales si usted no aplica la corrección. Si usted aplica la corrección, puede utilizar entonces una incertidumbre de 1 hectopascal, pero si aplica la corrección. ¿Me explico? Que entonces, digamos, en la experimentación, si yo tuviera una medición de 849, ¿sí? Para reportar el resultado tengo que sumarle 2 y con la incertidumbre de 1. Correcto. O si no le aplica la corrección, lo reporta como 849, pero con una incertidumbre de 3 hectopascales. Ok, muchísimas gracias. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese es un certificado. Yo quiero en este curso que ustedes manejen certificados, chicos. Yo lo que no quiero es que este curso se vuelva pura teoría de incertidumbres, porque entonces, eso está muy bien, pero para eso tenemos las tareas y todo, es que ustedes vean aplicaciones. Muy bien, veo por ahí manos levantadas, no sé cuál de los dos primero. Anthony, digamos. Buenos días, profe. Profe, una cosita, es que, bueno, de hecho ahí con el mismo barómetro, pues se ve que hay ciertas que de hecho se mencionaba que con la de, bueno, 856 hay que hacer una corrección de 1, mientras que con todas las demás de 2. ¿Qué pasara si, por ejemplo, yo mido 850, por decirle algo? Bueno, No a tengo, eso digamos, vamos. A eso ok, vamos. Es que se me adelantó usted a la pregunta, don Anthony. ¿Qué pasa si yo voy a medir 850? Bueno, aquí hay dos opciones. La primera opción es interpolar entre los dos valores más cercanos el valor de corrección. Si usted ve que hay un comportamiento sistemático, podemos hacer una interpolación. Es decir, si en 849, si cuando el instrumento de medida marca 849, la corrección es de 2 y en 852 también es de 2 hectopascales, podríamos pensar que en cualquier valor que está en medio de esos dos, la corrección sigue siendo de 2 hectopascales. Eso es algo que se puede hacer, se puede. No digo que necesariamente el comportamiento del instrumento sea ese, pero eso se puede hacer. Segunda opción, usted dice, no, no me la voy a jugar porque ¿cómo sé yo si realmente esa corrección va a seguir comportándose igual? Entonces no apliquemos la corrección y dejemos una incertidumbre de 3 hectopascales. Don Daniel, por ahí. Profe, la incertidumbre de 3 hectopascales es como porque es la mayor entre la suma de Correcto. corrección y incertidumbre expandida. Entonces, Correcto. aunque yo vaya a, digamos, a reportar el dato de 857 que tiene 1 de corrección, igual pondría 857 más 3 hectopascales, más o En menos, ese caso, en digamos. ese punto, si usted está midiendo específicamente el punto de 856, podrías utilizar 2 hectopascales. Lo que pasa es que uno usualmente parte de algo que se llama el principio de máxima entropía. El principio de máxima entropía es que si usted tiene que tomar una decisión entre dos incertidumbres, trate de tomar la mayor para quedar del lado seguro. No vaya a ser que te quedes un poco corto y después vayas a subestimar la incertidumbre. La GUM habla del principio de máxima entropía. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Perfecto. Veamos otros certificados. Yo necesito que ustedes se me vayan familiarizando con los certificados de calibración. Por ejemplo, vean este otro, qué vacilón. Voy a compartírselos aquí. Este también es del mismo laboratorio, ¿verdad? La Comet 01151014 es un certificado del 2014. Ahí están, ¿verdad? Vea, por ejemplo, lo que ellos reportan. Como patrones reportan, estos son termohigrómetros, un higrotermómetro, te mide humedad y te mide temperatura, ¿verdad? Entonces aquí nos dicen a nosotros cuáles son los patrones con la trazabilidad. Por ejemplo, tenemos un espejo de punto de rocío, marca RH Systems, modelo 973 con trazabilidad suiza. Y tenemos un higrotermómetro Vaisala, también como patrón, ¿verdad? Tenemos esos dos patrones. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos el valor del patrón, el valor obtenido en la calibración y una corrección.
¿Todo bien? Una corrección con la incertidumbre expandida. Entonces, una opción muy práctica que a mí me podría resultar conveniente en este certificado es decir, bueno, yo podría decir que la incertidumbre de calibración en todo instante, digamos, si yo no quiero aplicar la corrección, es de 4%. 4% con un factor de cobertura de K igual a 2. ¿Por qué de K igual a 2? Porque, bueno, si yo leo aquí las instrucciones, me dicen que el factor de cobertura es 2, ¿lo ven? Y que está obtenido con un 95% de probabilidad de cobertura según la GUM. Entonces yo podría hacer eso porque estoy sumando 2 de corrección, valor absoluto, más 2 de incertidumbre expandida. O bien puedo ir aplicando la corrección punto por punto. Igual aquí por ejemplo tengo los valores del patrón, de la calibración, pero vean aquí como yo tengo que sumar el valor absoluto, la incertidumbre de calibración, vamos a acercarlo un poco, debería ser de 2 grados Celsius. Con factor de cobertura, K igual a 2, ¿verdad? A menos que yo quiera aplicar una corrección justamente en estos dos valores extremos. Don José Ortega. Profe, una pregunta, ¿qué podría causar que en el instrumento de medición tenga una corrección diferente en cada punto, digamos? Bueno, eso es una buena pregunta, ok. Realmente hay muchos factores, y uno de los factores tiene que ver con el tema de su parte constructiva, también su tecnología, su linealidad. Hay instrumentos que en los valores extremos tienden a desviarse, pero en el centro tienden a estar dando bien. Entonces, probablemente esto le pasó a este instrumento. Cuando yo solicité la calibración de este instrumento, como es utilizado en condiciones ambientales de calle afuera, yo traté de buscar un valor extremo razonable que es 15 y otro 35, porque casi todas mis mediciones están en ese rango. Entonces, en los extremos, los instrumentos de medida tienden a desviarse un poco más y dar errores un poquito más altos que en los valores centrales. Pero ya eso es la naturaleza de cada instrumento, ¿verdad? ¿Está bien? Ok, veamos otro certificado. Esos son certificados, digamos, de instrumentos que tienen un rango de medida, pero de instrumentos diferentes. Hay instrumentos como, por ejemplo, este. Un momentito, está abriendo. Ahí está. Este es un certificado de calibración, ¿verdad? Bueno, es de un cliente, ¿verdad? Y pues ahí está, ¿verdad? Ahí está. Ahí podemos ver la trazabilidad de los patrones. Es una balanza electrónica, ¿verdad? Aquí están los resultados. La calibración de una balanza es un proceso bastante más complicado. Pero para no complicarnos mucho, quiero que vean la parte de errores de indicación, ¿verdad? Una balanza se calibra antes de un ajuste y después de un ajuste. ¿Qué es un ajuste? Bueno, la balanza tiene condiciones de operación, se calibran esas condiciones de operación, se realiza una operación que puede ser limpieza, que puede ser ajuste externo, puede ser ajuste interno, puede ser cambiar algunas piezas, etcétera. Y después de hacer ese ajuste se recalibra y se pueden obtener resultados distintos. Entonces aquí, por ejemplo, usted tiene la indicación del instrumento calibrado en varios puntos, ¿lo ven? El error de indicación, que el error de indicación es la diferencia entre el valor, digamos, del instrumento, lo que él marca, y la masa convencional que usted le está aplicando, o sea, la masa que estás aplicando sobre la balanza. Eso nos da un error de indicación y también es reportado con cierta incertidumbre, ¿verdad? Entonces vean que aquí el error de indicación varía entre positivo y negativo, pero la incertidumbre tiende a ser más grande que el error de indicación en prácticamente todos los puntos. Entonces, cuando una incertidumbre es más grande que tu error de indicación, en el fondo este error de indicación, vos no sabes qué signo tiene, no sabes si es positivo o si es negativo. Entonces, corregir un error de indicación que esté muy por debajo del valor o que esté por debajo del valor de incertidumbre expandida, tal vez no tenga mucho sentido. Entonces, si usted quisiera tener una incertidumbre por calibración,
tal vez es mejor aplicar aquí el principio de máxima entropía y que usted sume, por decir algo, la incertidumbre con el valor absoluto del error de indicación. ¿Me explico? Por ejemplo, aquí el valor queda mayor, si ustedes lo analizan, si no me equivoco es este, ¿verdad? Porque es 0,033 más 0,020 nos da una incertidumbre de 0,053 gramos. Si ustedes suman eso en los demás puntos, no llega a ese valor. Entonces, esta con un factor de cobertura de K igual 2, distribución normal, porque así lo dicen las observaciones del certificado. Vamos a ver, aquí lo puse yo, ¿verdad? Entonces, la incertidumbre con un factor de cobertura K igual 2, aquí está, ¿verdad? Y es una distribución normal. De nuevo, los certificados no se rayan, pero es para efectos de poder explicar y hacer anotaciones. Yo después aquí los borro, ¿verdad? Ok, ¿estamos de acuerdo, chicos? Entonces, eso es un certificado. Los certificados de calibración nos dan información acerca de cómo está el instrumento de medida, ¿verdad? Hay certificados de certificados. Por ejemplo, voy a mostrarles un certificado de un juego de pesas, por decir algo, de una pesa específica. Y vamos a ver. Esta es una pesa de un patrón de masa de 25 kilogramos, ¿lo ven? Entonces aquí tiene una masa nominal de 25,000 gramos, pero esta es la masa convencional. Es decir, esto se reporta así, 25,000 menos 0,21, para no tener que escribir un valor muy incómodo de masa. Si usted agarra 25,000 y le resta 0,21, da 24,999,79 gramos. Eso es correcto, pero es un valor que cuesta mucho entenderlo. Entonces, en la práctica, uno lo reporta de esta manera. Significa que tiene una desviación de 0,21 gramos menos que los 25 kilogramos, que es el valor nominal, con esta incertidumbre que ustedes pueden ver por acá, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahí se explica el método que se empleó, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Este método, por ejemplo, que se empleó se llama método de sustitución, de comparación simple, ¿verdad? Y yo le incluyo la función de medición que estamos empleando para determinar justamente el valor de masa convencional, ¿verdad? Ya eso depende del metrólogo. A mí particularmente sí me gusta escribir dentro del certificado el modelo de medida para que el cliente sepa cómo fue que se determinó su masa convencional, ¿verdad? Y cuál es el método que se empleó. Además, yo aquí le doy los valores antes del ajuste. Vean que la pesa tenía un problema de ajuste, tenía un error, o sea, una corrección de 1,41 gramos negativo, un error de 1,41 gramos. Entonces se ajusta, se pinta, ¿verdad? Se le da un mantenimiento y se reduce ese error de 1,41 gramos a 0,21. ¿Verdad? Entonces, ese es parte del procedimiento que uno le da de mantenimiento a los patrones para mejorar su calidad. Evidentemente hay que estar recalibrando como parte de los requisitos de trazabilidad y en ese proceso pues es donde uno debe considerar la deriva de los instrumentos, ¿verdad? Ok, preguntas hasta aquí, chicos. ¿Alguna otra? ¿Habían visto certificados de calibración antes o hasta ahora? No. Hasta ahora, profe. Perfecto. Bueno, está bien, está bien. Bueno, y siempre hay una primera vez, don Kevin, ahí, ¿verdad? Y volvamos entonces al open board. Entonces, en resumen, de todo lo que hablamos, usualmente en los certificados de calibración viene información acerca de los patrones. Entonces, muchas veces, no digo que en todos los casos, pero muchas veces la información que uno encuentra es una incertidumbre, que nosotros la llamamos la incertidumbre por calibración. Esa incertidumbre por calibración suele seguir una distribución normal. ¿No? Suele seguir. Y digamos, esa incertidumbre por calibración siempre va a ser la suma de la corrección, ¿verdad? O el error de indicación, no sé, lo que ustedes estén trabajando. Un momentito que aquí se me desconectó la tablet de diseño. Ahí está. Problemita técnico.
Muy bien, entonces, digamos, aquí tenemos el valor absoluto de la corrección más la incertidumbre expandida de calibración. Entonces, la incertidumbre de calibración es eso más la incertidumbre expandida. Entonces, usualmente la incertidumbre estándar por calibración, ¿verdad? La estándar es tomar esa incertidumbre de calibración y dividirla entre el factor de cobertura, que usualmente para un 95,45% de confianza, de probabilidad de cobertura, eso es un K igual 2. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si yo reporto un valor, yo voy a tener un intervalo de confianza, ¿verdad? Un intervalo de confianza donde yo me puedo alejar una cierta incertidumbre, ¿verdad? Un valor de incertidumbre respecto a la media. ¿Sí? Y la probabilidad de cobertura de todo esto es de al menos un 95%, que es lo que usualmente uno emplea en metrología industrial. Entonces, eso en cuanto a certificados de calibración. ¿De acuerdo, chicos? Ok. Otro concepto importante. Aquí vamos a ir trabajando conceptos. La vez pasada habíamos hablado del concepto de deriva. Deriva, ¿verdad? La deriva es algo que se utiliza mucho y que es muy importante en manejarlo dentro del área de la metrología. Entonces, quería hablar un poquito más del concepto de deriva. La deriva, chicos, ¿qué es la deriva? Bueno, es el cambio en la indicación que tiene un instrumento a lo largo del tiempo. Entonces, usted puede calibrarlo hoy y calibrarlo dentro de, no sé, 6 meses, porque usted define que es un tiempo razonable de calibración cada 6 meses o cada año o cada mes, depende, ¿verdad? Hay balanzas, por ejemplo, en el área clínica que se tienen que calibrar todos los meses. Hay instrumentos de medida, por ejemplo, de alto nivel de exactitud que se calibran una vez cada 5 años. Entonces, depende del instrumento, así son los intervalos de calibración. Pero durante ese tiempo hay una deriva. La deriva hay de dos tipos. Está la deriva en tiempo largo, por decirlo así, y está la deriva en tiempo corto. Están los dos tipos de deriva. Entonces, vamos a ver primero qué pasa con la deriva en tiempo corto, que me interesa. Esa no la hemos conversado mucho. ¿Qué es la deriva en tiempo corto? Bueno, en un laboratorio, piense usted, digamos, en minutos o incluso en horas, ¿verdad? Entonces, usted tiene lo siguiente. Usted tiene, vamos a ponerlo así. Usted tiene, digamos, un eje en el que está midiendo una variable. Por ejemplo, temperatura en grados Celsius. Esta es la forma correcta de acuerdo al Sistema Internacional de escribirlo. Y tenemos aquí tiempo en la unidad que usted quiera. Minutos, digamos, no sé. O lo que usted quiera, no importa. Entonces resulta que usted en un minuto cero registra un valor de temperatura aquí, pero conforme va pasando el tiempo, digamos, no sé, al minuto 10 o al minuto 20, minuto 30, esta temperatura va empezando a aumentar. No sé, puede ser que aquí, no sé, esto eran 20 grados Celsius. Y puede ser que aquí sean, no sé, 22 y aquí sean 24 y aquí sean 26 grados Celsius, ¿verdad? Eso es, ahí hay una deriva. ¿Por qué hay una deriva? Porque cambió la temperatura a lo largo del tiempo. Pudo haber disminuido también. Entonces hay una deriva también, qué sé yo, puede ser que para el minuto 40 la temperatura bajó y llegó nuevamente a 24, por decir algo. Puede llegar otro valor, no importa. La deriva podría cambiar entre cada 10 minutos. Puede ser que hay un intervalo de tiempo donde la deriva fue mayor y en otro fue menor. Aquí decimos que la deriva es, en este caso, de más o menos 2 grados Celsius cada 10 minutos. ¿Por qué? Porque no te cambia ni en más ni en menos de 2 grados Celsius cada 10 minutos. Entonces, usted puede expresar la deriva de estas formas. Usted podría decir que la deriva es de más o menos 0,2 grados Celsius, por ejemplo, por minuto. Ahora, si su calibración tiene un tiempo, por ejemplo, usted sabe que típicamente el tiempo de esta calibración es de 1 hora, entonces usted necesita tomar alguna previsión, necesita
o llevar un registro de la temperatura para ver cómo cambió, o tomar en cuenta alguna deriva, ¿verdad? Alguna deriva, ¿verdad? Entonces, como una hora tiene 60 minutos, si usted toma 0,2 por 60 minutos, y le va a dar el valor de la deriva durante esa hora, ¿verdad? Que puede ser muy grande también, ¿verdad? Entonces, tenga en cuenta eso. Si usted toma 0,2 grados Celsius por minuto y son 60 minutos, y esto le va a dar 12 grados Celsius. Es una exageración. Entonces usted dice, no, yo no me puedo admitir una variación de 12 grados Celsius en deriva en tiempo corto. Entonces voy a hacer un registro de condiciones ambientales. Voy a ir monitoreando a lo largo del tiempo para ver si cumplen o no las condiciones ambientales, ¿verdad? Entonces eso se llama deriva. Ahora, la deriva, ¿cómo se modela? Cuando el tiempo es muy corto, entonces usted tiene, por ejemplo, qué sé yo, un experimento en tiempo corto que dura apenas algunos minutos, ¿verdad? Entonces usted empezó con una temperatura, por ejemplo, de 20 grados Celsius. En el momento inicial, digamos T sub 0, y esa temperatura cambió. Y en el momento final, digamos, la temperatura nos dio a nosotros 23 grados Celsius, hay una deriva. Cuando es en tiempo corto, chicos, cuando es en tiempo corto, uno lo que hace es que el mejor estimador de la temperatura lo toma aquí en el centro de estos dos valores. ¿De acuerdo? Es decir, usted lo que hace es promediar 20 y 23 y el valor que obtiene es 21,5. Ahora, aquí hay una variación. Usted sabe que el valor de temperatura estuvo en 21,5, pero hubo una variación de ¿cuánto? De más o menos 1,5 grados Celsius. El valor mayor llegó a 23 y el valor menor llegó a 20. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se modela esto? Bueno, si nosotros suponemos que este comportamiento fue lineal, que es lo que uno usualmente supone en deriva en tiempo corto, esta deriva se puede modelar como una distribución triangular, donde el valor central es de 21,5 grados Celsius y los valores extremos por, digamos, aquí el menor es de 20 y el mayor es de 23 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, la incertidumbre estándar asociada a esta medición de 21 grados Celsius se modela como una distribución triangular. En una distribución triangular, digamos, la incertidumbre estándar en una distribución triangular, cuando esto, digamos, usted tiene un intervalo A que se extiende de este lado o de este otro lado, se va a modelar como A dividido entre raíz de 6. Entonces esto sería 1,5 grados Celsius entre raíz de 6, ¿verdad? Y eso nos da como resultado 0,61. Siempre hay que dejar por lo menos dos cifras significativas. Voy a dejar 3. 6,123 grados Celsius como incertidumbre estándar en deriva en tiempo corto. Si la deriva es de tiempo largo, no tenés certeza que el comportamiento sea lineal. Entonces, cuando la deriva es de tiempo largo, se tiende a modelar como una distribución rectangular, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted tiene una deriva que va a ir cambiando en el tiempo, es decir, usted tiene un valor, pero ese cambia, sube, baja, vuelve a subir, se mantiene, baja, puede ser que baje más, etcétera, ¿verdad? Y vos no sabes cuánto realmente es el valor de deriva, si es positivo o si es negativo, porque su comportamiento en el tiempo, o sea, si aquí tienes una variable Y, que puede ser temperatura también, digamos, puede ser temperatura y aquí tiempo, entonces resulta que la variación va a depender de cuál sea el intervalo de tiempo que usted seleccione. Entonces hay derivas que dependen del intervalo de tiempo. Entonces, como usted usualmente la deriva la define en un intervalo de tiempo aproximadamente constante, que podría ser el intervalo de calibración de un instrumento de medida, usted lo que hace es determinar esta pendiente, esta diferencia que usted puede tener entre dos valores entre calibraciones sucesivas. Y entonces, si fuera así, por decir algo, usted tiene este valor aquí, en este intervalo y en este intervalo, aquí tenés una deriva, donde esa deriva es la diferencia que usted tiene entre dos valores en un intervalo de tiempo específico. Si usted tiene eso, la deriva en tiempo largo
usted la tiene que modelar como si fuera una distribución rectangular y no triangular, ¿verdad? Entonces, en tiempo largo la deriva es una distribución que vamos a considerar que puede ser hacia arriba o hacia abajo la deriva, ¿verdad? Entonces, si ese es el caso, la incertidumbre estándar por deriva en tiempo largo se modela como una distribución rectangular. Esto para una deriva en tiempo largo. Y la otra anterior que yo les decía es una deriva en tiempo corto. ¿De acuerdo, chicos, con eso? ¿Estamos claros con el concepto de deriva? Bien, entonces eso quería por ahí. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos, chicos, ahí para que ustedes también se despejen. Don José, me ibas a decir algo. Profe, no, que le iba a preguntar que si con esta la deriva en tiempo largo, ¿siempre la deberíamos de modelar como una distribución rectangular o habrían casos donde tendremos que ser más específicos? Bueno, podría ser. Vieras que hay casos donde se cree que la deriva es un poquito más sistemática, donde usted podría ser triangular. Pero sin embargo, cuando usted no sabe, lo mejor es tomar el enfoque más conservador. Y el enfoque más conservador es tomarlo como una distribución rectangular, ¿verdad? Entonces, a menos que usted tenga evidencia de que el comportamiento es sistemáticamente lineal, es más conveniente tomar siempre la deriva en tiempo largo como una distribución rectangular. ¿De acuerdo? Ok, profe. Gracias. Perfecto. Ahí yo les dejé un material la semana pasada acerca de lo que es resolución, chicos, y que está para la tarea 2. Yo eso no lo voy a tocar ahora porque ahí está todo y lo vimos. Pero la resolución es un tipo de incertidumbre que se toma rectangular también, pero tiene otro enfoque un poquito diferente, ¿verdad? Entonces revísenlo por ahí. Y ahora después del receso, pues vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama la histéresis mecánica. Y vamos a empezar ya a enfocarnos en los primeros capítulos de la guía de estimación de incertidumbres, ¿verdad? Para que esta semana ya podamos enfocarlo por ahí. Pero entonces demos un receso, vea, son las 8:41, a las 8:46 nos vemos de vuelta. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, chicos, retornamos por aquí. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Sí, profe, yo escucho. Muy bien, entonces vamos a seguir por acá, chicos. Muchas gracias ahí por su paciencia. Quiero repasar un concepto más por ahí que yo creo que es importante, ¿verdad? ¿Por qué todo esto es importante, chicos? Porque cuando ustedes se enfrenten a la GUM parte del hecho que todo esto usted lo sabe. Entonces está escrita para gente que ya sabe que es deriva, que es histéresis, que es deriva en tiempo corto, deriva en tiempo largo, certificados de calibración, errores máximos, principios de... O sea, ya usted se entiende que todo esto lo sabe. Y es más ponernos de acuerdo en cómo tratar esto desde el punto de vista de cálculo. Pero entonces necesitamos tener esta base de conocimiento antes de poder leer la GUM, ¿verdad? Entonces, vean, quiero hablar de un concepto que se llama la histéresis mecánica. Para eso les voy a compartir aquí pizarra. Muy bien, entonces vamos a hablar de lo que es la histéresis mecánica. Muy bien, ¿qué es la histéresis mecánica? La histéresis mecánica es un fenómeno que se presenta en instrumentos que tienen cierta elasticidad, como los resortes, etcétera, ¿verdad? Y hay muchos instrumentos de medida que emplean este tipo de principios, como por ejemplo los indicadores de carátula que funcionan bajo un principio que se llama el milímetro de Mirt, que tienen este tipo, digamos, de características de histéresis, las balanzas, que de alguna manera guardan una memoria de su carga anterior, entonces los manómetros de tipo Bourdon, ¿verdad? Que también tienen estas características, presentan histéresis mecánica. Ahora, ¿qué es la histéresis mecánica? Vamos a pensar, por ejemplo, en un instrumento, un resorte, en cualquiera, donde usted llega y aplica una carga. Ahora, supongamos que ese resorte usted lo utiliza para poder medir fuerza. Usted va a construir un dinamómetro basado en un resorte. Es decir, usted tiene, digamos, una argolla ahí colgante, no sé. Tenés un resorte. Tenés ese resorte un indicador, ¿verdad? En una escala ahí determinada. Piensen ustedes en una escala ahí.
y usted llega y aplica una fuerza, una carga, digamos, determinada, y usted utiliza esta escala, pues justamente para medir esa fuerza. ¿Verdad? Utiliza esta escala. Entonces aquí hay una indicación que usted registra y entonces ahí le dice tanto newton es la fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, si yo graficara la indicación del instrumento en función de la fuerza patrón pensemos que es un valor conocido, ¿verdad? Lo ideal en este instrumento es que se adapte a la curva de identidad. Es decir, que si no hay ningún error de indicación, ninguna corrección, ninguna desviación de la indicación del instrumento con respecto al valor de la fuerza patrón, todos los valores de indicación deberían estar sobre la curva de identidad. ¿Qué ocurre? Que en la práctica eso no es así. Usualmente partimos de un valor de 0, pero conforme usted aumenta la carga, la indicación se va empezando a quedar corta, tiende a dar menos. Voy a exagerarla un poco. Llegas a un valor máximo y cuando llegas a este valor máximo, ahora la indicación tiende a dar mayor que la indicación, que la carga a la que se aplica. Esta se llama carrera de ascenso y esta se llama carrera de descenso. Pongámosle el nombre aquí. Esta se llama carrera de ascenso, es cuando usted va aumentando la carga en el instrumento, es decir, usted tiene esto en 0, es decir, usted tiene un valor 0 aquí, pero está empezando a aumentar la carga, resulta que da diferente el valor de una indicación en carrera de ascenso a carrera de descenso. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un valor determinado de fuerza aquí, resulta que la indicación en la carrera de ascenso es esta. Pero la indicación en la carrera de descenso es esta otra. No son iguales, ¿lo ven? Esta diferencia entre estas dos se conoce con el nombre de histéresis mecánica. Entonces, definamos matemáticamente qué es la histéresis y cómo modelarla. La histéresis es un fenómeno que para poder cuantificarlo necesitamos conocer las indicaciones de ascenso y descenso. Entonces, vamos a definir como W, digamos, el valor absoluto entre la indicación del descenso y la de ascenso. ¿Por qué en valor absoluto? Por si por alguna razón no diera negativa. Entonces, para asegurarnos de que genere ahí un valor absoluto, ¿verdad? Entonces, esto resulta que podemos modelarlo como si fuera una distribución rectangular. Una distribución rectangular donde el valor, por ejemplo, el máximo está en la indicación en descenso, el mínimo la indicación en ascenso, ¿verdad? Y aquí tenemos el mejor estimador. Por lo tanto, W va a ser todo este rango, ¿verdad? Entonces, la incertidumbre estándar asociada a la histéresis mecánica va a estar dada por ese rango dividido entre raíz de 12. Vea que aquí se divide entre raíz de 12 y no entre raíz de 3. En el caso de la deriva, en tiempo largo dividíamos entre raíz de 3 porque podía ser unidireccional hacia la derecha o hacia la izquierda. En cambio aquí lo que tenemos es un rango. Es una diferencia entre un valor de un máximo y un mínimo. Entonces cuando usted tiene un rango, en la misma distribución que es rectangular, debemos dividirla entre raíz de 12 y no entre raíz de 3, ¿verdad? Eso es lo correcto, ¿verdad? De acuerdo, con esto de la histéresis mecánica, chicos, no sé si alguna vez han oído hablar de esto ustedes, o es la primera vez. Cuéntenme, a ver. En mecánica del sólido, en estática, ¿alguna vez les hablaron de eso? ¿Frandy? Profe, una pregunta. Usted, la indicación cuando hace la carrera de descenso, ¿cómo es eso? O sea, que yo mido cuando va para atrás el resorte. Cuando vas descomprimiendo el resorte, es decir, una cosa es la indicación cuando jalas hacia abajo el resorte que lo estás cargando y otra cuando lo vas soltando, esa sería la carrera de descenso, cuando vas bajando la carga. Entonces es interesante. El valor, o sea, para la misma carga, no da lo mismo el resorte cuando lo estás estirando que cuando lo estás comprimiendo. No dan iguales. Esa diferencia se llama histéresis mecánica. Ah, ok, o sea, que yo comprimo con la misma carga, ¿sí? Y luego estiro con la misma carga. Con la misma carga. Ah, ok. Digamos, piénsalo así. Usted tiene una balanza. Además, puede hacerlo en su casa. Usted llega y se pesa en la balanza. Cuando vas en ascenso, tenés la carrera de ascenso, porque viene desde el 0, está descargada y usted se pone encima de la balanza, ahí hay un ascenso. Pero si la balanza estuviera cargada y usted empieza a descargarla,
Eso sería un descenso. Piensa en una tolva. Una tolva tiene que pesar una cierta cantidad de material. Conforme va descargando, tendrás una carrera de descenso, porque se va descargando parte de un valor máximo y va empezando a reducirse su valor de masa. Ahí sería descenso. Pero ascenso sería lo contrario. Piense que más bien la tolva usted la está cargando de material, está en cero y usted lo que está haciendo es subiendo el material. Entonces es diferente la carrera de ascenso a la carrera de descenso. Lo interesante en la estéresis es que dan diferentes los valores para la misma carga. Usted le puede poner la misma fuerza, nada más que si está jalando en carrera de ascenso, el instrumento da una indicación diferente a si estás dando una carrera de descenso. Entonces, eso es el fenómeno de la estéresis mecánica. Que la dirección en que usted está realizando las mediciones cambia, o sea, cambia el resultado. Que la memoria que tenga el instrumento, dependiendo de la medición anterior que realizó, puede alterar el resultado. Eso se llama estéresis mecánica. ¿De acuerdo? Ok, ¿alguna otra consulta? Profe, disculpe, eso último que mencionó sobre que aquí vamos a vivir entre raíz 12 porque esto era como una incertidumbre bidireccional, o bueno, eso no me quedó muy claro, no sé si lo podía repetir. No, eso necesitamos tenerlo claro. Entonces, vea, repasemos aquí un momentito, chicos. Repasemos esto. Cuando usted tiene una distribución rectangular, la distribución rectangular, hay dos formas de modelarla, ¿verdad? Una es, usted sabe que tiene un valor mínimo y máximo, ¿verdad? Entonces, definimos este semi-intervalo como A, es la distancia del centro a cualquiera de los dos extremos. La incertidumbre estándar se puede calcular como A dividido entre raíz de 3, ¿verdad? Así se calcula la desviación estándar, la incertidumbre estándar. Pero si en vez de tener A, usted lo que tiene es todo este intervalo completo que es D, como cuando usted tiene la resolución, ¿cómo calcula la incertidumbre estándar? Se calcula como D entre raíz de 12. ¿Por qué razón aquí entre raíz de 12 y aquí está entre raíz de 3? Bueno, la razón es que el D es 2 veces A. Entonces, el A obviamente es la mitad de D. Entonces, la incertidumbre estándar, que es A entre raíz de 3, es lo mismo que D entre 2 raíz de 3. Y si este 2 lo mete dentro de la raíz, 3 por 4 da 12. A eso es lo que me estoy refiriendo, con la distribución rectangular. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Ah, ok, sí, pensé que se refería a otra cosa, eso era todo, pero ya Eso todo es bien, todo, todo claro. nada más. Veamos qué pasa, por ejemplo, con una distribución triangular, para tenerlo claro. En una distribución triangular, usted lo que tiene es lo siguiente. Usted lo que tiene es una distribución en la que el comportamiento, digamos, tiene una probabilidad de 0 en los extremos, así. Aquí, digamos, esto es A. Aquí viene el menos A, ¿verdad? Igual, aquí viene más A. Esta distancia es A. Igual aquí, esto es menos A aquí, ¿verdad? Y A aquí. Entonces la incertidumbre estándar va a ser el valor de A entre raíz de 6. Pero si usted hubiera querido escribirla en términos de esta distancia o de este rango completo, entonces ¿cuánto sería? Y básicamente sería ese D completo entre raíz de 6 por 4, 24, ¿verdad? Porque el D es el D es 2 veces A. ¿De acuerdo con eso? Entonces, eso tenerlo en cuenta. Y si tuviéramos una distribución normal, repasamos eso, que es muy importante, ¿verdad? Si no es ni triangular ni rectangular, sino es una distribución normal, entonces, ustedes lo que tienen ahí es que lo que conocen en la distribución normal es una incertidumbre expandida, ¿verdad? Entonces, a usted se le da un valor central, pero se le dan dos extremos. Usted lo que tiene es una expandida que se extiende para acá y se extiende para el otro lado. ¿Ok? Entonces, la incertidumbre estándar es básicamente la incertidumbre expandida entre esto que nosotros llamamos factor de cobertura. El factor de cobertura va a depender de la probabilidad de cobertura. Entonces, por ejemplo, si la probabilidad de cobertura es de un 68,27%, ustedes probablemente ya lo saben,
el factor de cobertura es 1. Pero si la probabilidad de cobertura, por ejemplo, es de un 95,45%, ese factor de cobertura es un K igual 2. Y si la probabilidad de cobertura es de un 99,73%, ese factor de cobertura es 3, etcétera, ¿verdad? Entonces, el factor de cobertura que típicamente nosotros utilizamos, o la probabilidad de cobertura que usamos en metrología industrial, es esta, 95,45%. Y en metrología científica se tiende a usar 68,27, ¿verdad? Entonces, por eso hay que ver muy bien cuál es la probabilidad de cobertura con la que usted está trabajando la distribución normal, ¿de acuerdo? Y por último, la distribución U, que de vez en cuando aparece, ¿verdad? La distribución U, esa distribución tiene una forma parecida a esta, ¿verdad? Donde usted tiene valores extremos, menos A y A, y se usa para modelar ciertos fenómenos que varían de forma sinusoidal, como por ejemplo las variaciones de condiciones ambientales, ¿verdad? La variación de condiciones ambientales, digamos, si usted la analiza en el tiempo, muchas veces se puede modelar a través de una función sinusoidal, ¿no? Entonces, donde un extremo está, por ejemplo, en A y el extremo inferior en menos A, este tipo de distribuciones de forma sinusoidal, o sea, este tipo de variaciones sinusoidales en el tiempo se pueden modelar a partir de una distribución U. Si usted aquí tiene que este valor es A y esto es A, entonces la incertidumbre estándar en una distribución tipo U va a ser A dividido entre raíz de 2. Entonces, esas son las 4 distribuciones que más vamos a utilizar aquí en la parte de estimación de incertidumbre. Entonces, sí les pido ahí que se las aprendan, ¿verdad? Porque eso va a facilitarles mucho los cálculos. ¿De acuerdo con eso está ahí, chicos? ¿Está bien? Ok. Y bueno, un concepto más que yo creo que aquí es importante, chicos, que es justamente lenguaje, un poquito del vocabulario. En general, cuando uno habla de incertidumbres, estamos hablando de desviaciones estándar, ¿verdad? Entonces, hablemos de lo que se llama la incertidumbre estándar. La incertidumbre estándar, vamos a entenderla como una desviación estándar. Entonces, hasta este momento del curso, usted debería saber que ya desviación estándar no es solamente la desviación estándar de una distribución normal. Ya desviación estándar no es solamente aquella cuestión que nosotros podemos estimar a partir de una fórmula de la desviación estándar y muestral, ¿verdad? Que son estimadores sesgados de la desviación estándar, sino que también usted puede calcular una incertidumbre estándar de una distribución de probabilidad, sea rectangular, triangular, normal, distribución U o cualquier otra, ¿verdad? Usted las puede evaluar, ¿verdad? De hecho, la incertidumbre estándar se evalúa con una fórmula, ¿verdad? Que de hecho ahí va a estar en la tarea, yo ahí se los dejé. Hay una relación para poder evaluar la incertidumbre estándar. El tema es que la incertidumbre estándar hay dos formas de evaluarla. Y la GUM en esto es muy clara, ¿verdad? Hay una evaluación que se llama la evaluación tipo A. La evaluación tipo A. Y hay otra que se llama la evaluación tipo B. A ver, la definición de qué es tipo A y qué es tipo B, la GUM la plantea de manera súper sencilla. Resulta que el método de evaluación tipo A es un método de evaluación de la incertidumbre mediante el análisis estadístico de series de observaciones. Entonces aquí lo que se hace es un método en el que usted va a hacer un análisis estadístico de series de observaciones, digámoslo así. Pensemos que usted tiene un conjunto de observaciones y ese conjunto de observaciones usted lo analiza. Entonces el método para evaluar mediante esa serie de observaciones se llama el método de evaluación tipo A. Y el método de evaluación tipo B es un método de evaluación de la incertidumbre por medios distintos al análisis estadístico de series de observaciones, ¿verdad? Entonces, la evaluación tipo B es distinto. Es una evaluación que tiene un método distinto al análisis estadístico de series de datos. Entonces, eso significa suponer un tipo de distribución de probabilidad.
Entonces, en resumen, para efectos prácticos, significa que la evaluación tipo A implica realizar ANOVA, calcular desviación estándar experimental de la media, etcétera, pero la evaluación tipo B más bien está asociada a suponer un tipo de distribución de probabilidad rectangular, normal, triangular, la que fuera, y poder cuantificar a partir de ahí la incertidumbre estándar. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es la idea? A partir del método de la evaluación tipo A, usted obtiene una incertidumbre que voy a usar de lenguaje, se llama incertidumbre tipo A, de una medición, que es la obtenida por la evaluación tipo A. Y todas las fuentes tipo B, bueno, nos da una incertidumbre tipo B. Eso nos va a dar como resultado algo que se llama la incertidumbre estándar combinada. La incertidumbre estándar combinada no es algo muy obvio, ¿verdad? Pero vamos a irlo abordando de esta manera a primer orden, ¿verdad? Vamos a decir que a primer orden, o sea, una primera aproximación de eso que llamamos incertidumbre estándar combinada, a llamarla UC, que es combinada, no es que sea incertidumbre tipo C, ¿verdad? Es la suma geométrica de las incertidumbres tipo A y las incertidumbres tipo B, en el caso de mediciones que sean homogéneas, ¿verdad? Es decir, la incertidumbre estándar combinada conceptualmente es la suma geométrica de las incertidumbres tipo A y tipo B, lo cual, a pesar de ser muy sencillo aquí, fue un acuerdo que tomó mucho tiempo de ponerse de acuerdo, valga la redundancia, porque tanto la incertidumbre tipo A como la B vienen de enfoques diferentes. Lo único que tienen en común es que ambas son desviaciones estándar. Y entonces eso nos va a dar a nosotros una nueva incertidumbre que combina tanto el efecto, digamos, aleatorio de series de datos como el efecto asociado a cosas que usted no puede modelar mediante series de datos. Entonces, la combinación de esas dos cosas me da lo que se llama una incertidumbre estándar combinada. La incertidumbre estándar combinada, si ustedes quieren verla, es como una especie de incertidumbre global. Es una incertidumbre que lo suma todo, ¿verdad? Que suma todas las fuentes. La fuente, digamos, aleatoria, digamos, tipo A o series de datos, y la fuente que viene de certificados, deriva, histéresis, etcétera. Esa incertidumbre estándar combinada sigue siendo una incertidumbre estándar. Por lo tanto, su probabilidad de cobertura pues sigue siendo la de una distribución que uno podría pensar que es normal. Si se cumple el teorema del límite central, esa incertidumbre estándar combinada pues va a seguir una distribución normal. No siempre, pero puede ser que siga una distribución normal en caso que se cumpla el teorema del límite central. Entonces, si fuera normal, la incertidumbre estándar combinada tiene una probabilidad de cobertura muy pequeña, de un 68% aproximadamente. Entonces surge el concepto de trabajar lo que se llama una incertidumbre expandida. Entonces hablemos qué es la incertidumbre expandida. La incertidumbre expandida la vamos a definir así. Eso voy a marcarla aquí en verde. Es una incertidumbre que se obtiene multiplicando por un factor de cobertura la incertidumbre estándar combinada. ¿Qué es la idea? La idea de la incertidumbre expandida es que, bueno, la incertidumbre estándar combinada tiene una probabilidad muy baja de cobertura. En cambio, en el momento en que yo la multiplico por esto que se llama factor de cobertura, yo le puedo ampliar la probabilidad de cobertura. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo los puntos de inflexión que me definen a mí la desviación estándar, yo digo, no, es que esa desviación estándar realmente tiene una probabilidad de cobertura muy, muy limitada. Entonces voy a ampliarla. Si yo utilizo, por ejemplo, dos desviaciones estándar, estoy utilizando un K igual 2. Si yo aquí me alejo dos desviaciones estándar de la media, entonces aquí estoy utilizando un factor de cobertura K igual 2. Si yo me estuviera alejando tres desviaciones estándar, estaría utilizando un factor de cobertura K igual 3. Si estuviera alejándome cuatro desviaciones estándar, voy a estar utilizando un factor de cobertura K igual 4. ¿De acuerdo? Don Frandy, que me levantó la mano por ahí. ¿Lo escuchamos? No, profe, la había dejado de levantar de la vez pasada. Ah, bueno, está bien, está bien. ¿Alguien más con preguntas? No, estamos ahí. Profe, Ok. yo tengo una pregunta. Dígame, a ver.
En los, ¿cómo se llama? Los certificados que usted nos enseñó de, trae incertidumbre expandida, ¿verdad? Y después usted le sumaba la corrección. Eso es, ¿Sí? ¿cómo se llama esa última incertidumbre? Es la incertidumbre de calibración. Ah, Es ok. la incertidumbre de calibración y se modela como esta, como una distribución normal. A ver, esa incertidumbre ahí sería esta que usted tiene aquí, la voy a marcar. Esta que usted tiene aquí es la que es la incertidumbre que corresponde a la de calibración más la de la corrección. Esa es esa U grande que está ahí, que después dividimos entre el K para sacar la incertidumbre estándar. ¿De acuerdo? Ok, listo. Ahora, aquí es diferente. Aquí ya yo estoy sumando todas las fuentes de incertidumbre, tanto tipo A como tipo B, para poder calcular una incertidumbre expandida, ¿verdad? Entonces, eso son algunos de los conceptos que nosotros vamos a ir manejando. Vámonos a ir a ver la GUM. Un momentito, chicos. Vamos a ver la GUM. La GUM, yo les voy a pedir que ya empiecen a leerla, ¿verdad? O sea, no sé si ya pudieron leer la introducción, ¿verdad? En estos días yo les pedí. Entonces, léanse la introducción, ¿verdad? Leerla con ojo crítico, ¿verdad? Entonces, ahí hay un prólogo, ellos explican de dónde es que proviene la GUM, ¿verdad? Que es realmente bastante reciente, cuál es el objetivo de la GUM, nos hablan un poco del concepto de error e incertidumbre, que no es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué se espera, digamos, por qué es la idea de estimar una incertidumbre? ¿Cuál es la recomendación INC1 de 1980? Yo no sé si ustedes tuvieron chance de leerla, pero justamente aquí se los marco. En esta recomendación se habla justamente de las componentes tipo A y tipo B, que es lo que estamos justamente hablando ahorita, ¿verdad? ¿Cuáles son las componentes tipo A y tipo B? Luego se habla de un alcance de la guía, es decir, ¿para qué se utiliza esta guía? Se utiliza pues en control de calidad, leyes y reglamentos, investigación, calibración de patrones, etcétera, etcétera. Ahí nos da a nosotros un poco de información de por qué esta guía es útil. Nos da términos, ¿verdad? Nos habla justamente del término de incertidumbre, que hoy lo hablamos. No es lo mismo error de indicación que incertidumbre. El error está asociado con la diferencia que hay entre el valor que usted espera que sea el correcto y el valor que usted está midiendo. Pero en la incertidumbre está más asociada a la dispersión propia de los datos, ¿verdad? Entonces se habla del concepto de incertidumbre de medida y se habla de las evaluaciones tipo A y tipo B de incertidumbres que justamente hablamos hoy. En la guía, como fue traducida por españoles, ellos usan la palabra típica. Típica es lo mismo que decir estándar. Entonces, son sinónimos. Aquí en Costa Rica se usa más estándar. Entonces, yo trato de usar el lenguaje que usamos aquí, pero no hay ningún problema en decir incertidumbre típica combinada. Es lo mismo que incertidumbre estándar combinada, que es básicamente la incertidumbre que suma todas las componentes tipo A con las componentes tipo B. Se habla de incertidumbre expandida y se habla de factor de cobertura, que es lo que hemos estado hablando hasta acá. Entonces, para llegar vivo hasta aquí, hasta el punto 2.36 de la GUM, que son las primeras 5 páginas, usted tiene que saber todo esto que le estamos hablando. Tiene que manejar toda esta serie de conceptos básicos, ¿verdad? Después, ellos empiezan a hablar de lo que es el concepto de medición, ¿verdad? Que es una medición y que es un mensurando. Entonces hablan de lo que nosotros hablamos hoy, el método, el principio de medida, que ya hoy lo revisamos, ¿verdad? El resultado y que es la exactitud también de medida, que es algo que nosotros hemos estado hablando, igual que lo que son condiciones de repetibilidad, ¿verdad? Ellos mencionan algo que son magnitudes de influencia, chicos. Las magnitudes de influencia es algo que ustedes debieron haber visto en sus cursos de diseño de experimentos. Son magnitudes de cosas que usted no quiere medir y pues tiene que medirlas. O sea, le aparecen en el proceso, ¿verdad? Usted no quiere que la temperatura le cambie la longitud de una barra por expansión térmica, pero tiene que medirla porque hay que cuantificarla. Cuantificar la incertidumbre, eso es una magnitud de influencia. Las magnitudes de influencia están asociadas justamente a eso, a cosas que usted no es el mensurando, no están directamente relacionadas con el mensurando, pero que te lo afectan. Entonces, de alguna manera deben estar incorporadas en un modelo de medición, ¿verdad? ¿Está bien? Ellos hablan un poco aquí de lo que es esperanza, ¿verdad? De lo que es esperanza o valor esperado, de una magnitud, ¿verdad? De una distribución de probabilidad, de lo cual también hablamos la vez pasada, ¿verdad? Y también de lo que es la desviación estándar digamos, de una distribución de probabilidad. Recordemos, porque esto es importante, ¿verdad? No sé si ustedes lo recordarán, pero
No tengo ningún problema en repasarlo. Si yo tengo una distribución de probabilidad, toda distribución de probabilidad, digamos, pensemos que una media, que esta media está asociada a la esperanza y tiene una desviación estándar. La desviación estándar es muy importante, no solo por el significado que puede tener, sino porque me permite sumar, digamos, es un valor que es sumable geométricamente entre diferentes distribuciones de probabilidad. La media de una distribución de probabilidad, acuérdense que está asociada con el valor de la función de densidad de probabilidad integrado en todo su rango de esta manera, ¿verdad? X por f de x. Pero la desviación estándar, que nosotros la llamábamos u de x, ¿verdad? Y era la raíz cuadrada de la integral, ¿verdad? En todo el rango de x menos mu cuadrado por el f de x, ¿verdad? Entonces usted puede evaluar la desviación estándar y la media, y justamente si usted lo evalúa en una distribución rectangular, obtiene los valores que nosotros obtuvimos aquí, a entre raíz de 13 y d entre raíz de 12, o en una triangular a entre raíz de 6, d entre raíz de 24, o en la u a entre raíz de 2, surgen precisamente de la evaluación de la media y desviación estándar de una distribución de probabilidad, ¿verdad? Entonces, eso para que sepan a qué se refiere la GUM con eso, ¿verdad? Con esta parte de valor esperado, ¿verdad? Se habla de corrección y del factor de corrección, es muy similar. La corrección es algo que usted suma a un valor convencional, ¿verdad? Un valor de medida para obtener el valor convencionalmente verdadero, pero el factor es algo que usted multiplica por esa medida para obtener el valor convencionalmente verdadero. Entonces ahí lo pueden ver. La GUM está escrita de tal manera que los términos que están en negrita usted puede revisarlos, ya sea en la BIM o dentro del mismo documento para que usted la pueda comprender, ¿verdad? Entonces, por eso es importante de leerla, digamos, como con ese ojo crítico por ahí. Aquí hay un punto muy importante en la GUM, que es que nos hablan de las numerosas fuentes de incertidumbre que pueden haber. De repente yo les voy a pedir que las lean, les puede parecer algo extraño, ¿verdad? Porque eso es como que usted, digamos, usted se enfrenta a un problema y le dan la solución sin haber pensado el problema. Bueno, sí, vamos a hablar un poco de todo ese tipo de cosas. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es, ¿qué es eso de una definición incompleta del mensurando? Usted dice, pero un mensurando tengo que definirlo de manera completa. ¿Por qué va a estar incompleta? Bueno, porque a veces no se puede definir completa. A veces uno hace simplificaciones, ¿verdad? Y eso entonces genera realizaciones imperfectas en la medición, ¿verdad? Cuando hablan de una muestra no representativa, a veces no se pueden tomar en cuenta muestras totalmente representativas y tener sesgos, ¿verdad? Efectos de condiciones ambientales, sesgos, resolución finita de los instrumentos de medida. Los instrumentos de medida tienen algo que se llama el umbral de discriminación, que es el pequeño umbral a partir del cual yo puedo detectar un cambio en el mensurando. Si el mensurando cambia, pero está más por debajo de ese umbral de discriminación, el instrumento no se va a dar cuenta que cambió la medición. Entonces el instrumento tiene por eso un umbral de discriminación, un rango dentro del cual puede o no estar el valor, digamos, medido, cambiar el valor medido. Yo por ahí les preparé un material justamente con respecto a lo que es resolución, para que ustedes lo lean ahí con cuidado. Creo que eso es muy importante, ¿verdad? Que lo lean ahí con calma. Bueno, hay una serie, digamos, de fuentes de incertidumbre que ustedes pueden incluir. Entonces, esos primeros 3 capítulos andan por ahí, hablan de algunas consideraciones prácticas y, bueno, básicamente hasta ahí. Yo les voy a pedir en estos días, chicos, que traten de leer, porque esto es una cuestión, vean, la GUM es algo que es personal, es algo personal. Es algo que yo no puedo llegar y tratar. A ver, se los pongo así. Eso es como cuando ustedes llegan a un curso de física y les hacen una demostración de algo ahí. Y usted llega y dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Para qué gastarme una lección completa haciendo una demostración? No, no. Es que la demostración es algo personal. Debería ser una cuestión que usted diga, bueno, yo quiero demostrar si esto es verdadero o no. Hay una relación personal. Ustedes tienen que entrar en una relación personal con la GUM. Pueden leerla en colectivo, pueden, no sé, reunirse y leerla entre ustedes. Léanla y traten de tomar notas. Van a ver cosas que ustedes dicen, ¿y qué es esto? Hablan de efecto Josephson, hablan de certidumbre relativa. Puede ser que hayan dudas, no se pregunten.
Y hay otras cosas que a ustedes les puede parecer que son muy transparentes, ¿verdad? Entonces, mídanse su nivel de conocimiento. Yo esperaría que pudieran leer sin problemas hasta la página 10 de la GUM. Les voy a pedir que lean hasta ahí, que traten de leerla, hasta la página 10 hay como una preparación para la GUM, digámoslo así, ¿verdad? La idea en la próxima lección es ver el método de estimación de incertidumbre a partir de un modelo de medida. Nosotros vamos a ver que existe un esquema para poder medir incertidumbre. Y el esquema, para ponerlo, digamos, de manera muy gruesa, es lo siguiente. El primer paso que usted tiene que tener para realizar estimación de incertidumbre, para realizarlo bien, es definir el mensurando. ¿Qué quiero medir? ¿Verdad? ¿Qué quiero medir? Quiero medir, no sé, el espesor de una hoja de papel, el área de un billete de 1000 colones, la densidad de, no sé, de un metal, de una pesa, etcétera. Lo segundo, una vez que usted define qué es lo que quiere medir, cuál va a ser la función de medición. Resulta que a veces para medir cosas usted necesita medir variables asociadas. Por ejemplo, si usted quiere medir el volumen de una esfera, usted puede ser que quiera decir, no, oye, yo lo que voy a medir es el diámetro. Entonces hago una medición donde yo sé que el volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cuadrado. Bueno, y si yo lo escribo en términos del diámetro, es 4/3 de pi por el diámetro medio al cubo, ¿verdad? Y ahí puedo simplificar ¿cómo se llama? La expresión y me queda una cosa así. Entonces ahí tengo ya una función de medición que me define el volumen de la esfera en términos del diámetro, por decir algo. Por poner un ejemplo sencillo, ¿verdad? Hay funciones de medición que son un poquito más complicadas. Por ejemplo, no sé, si usted quiere medir ahí ya el volumen de una pirámide, y tienes que empezar a ver si esa pirámide que estás construyendo es real, bueno, cómo es, ¿verdad? Puede depender de varias variables. Hay, por ejemplo, funciones de medición que me permiten calcular la densidad del aire en función de la presión atmosférica, temperatura y humedad relativa. También están las ecuaciones de estado, ¿verdad? En fin, cualquier ecuación física que me permita a mí predecir el valor de una variable, de una magnitud, es una función de medición. Una vez que usted tiene la función de medición, uno hace un proceso que se llama la identificación de incertidumbres. La identificación de las fuentes de incertidumbre. Una vez que usted identifica todas esas fuentes, entonces usted dice, bueno, ahí va a afectar la calibración, la deriva, etcétera, etcétera, etcétera. Se hace una cuantificación de las incertidumbres. Ese proceso de cuantificación nosotros lo llamamos reducción. O sea, nosotros agarramos todas las incertidumbres y lo que hacemos es calcularles a cada una la desviación estándar, ¿verdad? Una vez que usted lo tiene, utiliza algo que se llama la ley de propagación de incertidumbres para calcular lo que se llama la incertidumbre estándar combinada, que es tomar la incertidumbre A y B, y luego vamos a calcular la incertidumbre expandida, que es el último, bueno, casi el último proceso. Después de que usted tiene la incertidumbre expandida, hay un último paso que es el más importante, que es el reporte. ¿Cómo reporta el resultado? Si usted calculó todo bien, pero lo reportó mal, ahí está malo. Porque al final el cliente lo que va a ver, y al final de su investigación, cliente puede ser el lector, cliente puede ser alguien a que usted le brinda el servicio, cliente puede ser un investigador, cliente puede ser cualquiera que va a hacer uso de su información, lo que ve es un reporte final. Entonces el reporte hay que ver pues cómo reportarlo. Ese proceso es en grosso modo el proceso que establece la GUM, ¿verdad? Y este proceso es explicado justamente a partir del capítulo 4, que si alguien quiere irse adelantando, es el capítulo con el que vamos a arrancar ya en la próxima lección, ¿verdad? Está bien, chicos. No sé si hay algún comentario hasta ahí. ¿Cómo vamos con todo? Está bien. Bueno, chicos, entonces, recuerden, tenemos tarea para el jueves. Trabajen la tarea, esa tiene que ser su prioridad, ¿verdad? Tiene que ser su prioridad. Yo voy a estar dando consulta hoy a la 1, a las 2 tengo una reunioncita, pero si alguien quisiera, puedo también conectarme después de las 4, más o menos, 3 o 4, que termine una reunión por ahí. Escríbanme, si alguien tiene dudas, también puedo atenderlos ahí por Telegram.
¿verdad? Pero no se queden con las dudas, ¿de acuerdo? Profe, yo le quería preguntar como si consulta presencial podría tener hoy Claro, por supuesto, yo estoy por aquí. y como También hasta voy qué a horas. estar en el laboratorio. Yo estoy todo el día porque a las 5 tengo que dar el curso de intro. Entonces, tengo que quedarme aquí hasta las 5 de la tarde. Okay. ¿Cuál es el laboratorio en el que usted está? Aquí el C101, el que está frente al comedor del TEC. Ok, listo, profe. Ahí, Muchas cualquier gracias. cosa pueden venir aquí también, no hay ningún problema. Profe, igual le avisaríamos para ir a la consulta presencial o ya solo llegamos. No, nada más llegan, nada más. Sería bueno que me escriban un mensaje por si estoy tomando café, saber que llegan y ver quién llega. Pero igual voy a estar por acá. Nada más que entre 2 y 3 tengo ahí voy a detener aquí la grabación.